Okay, Shabbat Shalom. Bienvenido a todos los que están por internet y los que están aquí en esta noche. Les damos la bienvenida. Shabbat Shalom, Jesse. Así que hoy continuamos en el libro de Éxodo, las plagas. Recuerden que la vez pasada Moisés y Aarón ya habían estado en presencia de Faraón y Faraón continuaba endureciendo su corazón con respecto a las cosas que el Señor Hashem le estaba pidiendo que dejara ir a su pueblo. Así que, y para aquellos que se están conectando por primera vez, soy la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamid en Brandon. Así que vamos a hacer la bendición para entonces comenzar a leer la palabra del Señor. Y la bendición dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Amén. Aquí Lucy, Shabbat Shalom desde Colombia. Shabbat Shalom a todos los que están conectados. Tenemos personas de Panamá, de Colombia, de Argentina. Así que estamos internacional. Gracias al Señor. Así que de nuevo, esta noche la palabra que va a ser estudiada se encuentra en Éxodo, capítulo 10, verso 1 al capítulo 13, verso 16, y se titula Bo. Bo, que se puede entender que significa entra o ve, es un verbo, también un verbo, es una acción donde Dios le está pidiendo que vayan y entren ante la presencia de Faraón una vez más. Y hasta este momento han habido 7 plagas, 7, y esta va a ser la 8ª. Así que el capítulo 10, verso 1, dice así: Hashem dijo a Moisés, entra, Bo, a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar en ellos estas mis señales. Y recuerden que hemos hablado de que Faraón él mismo endureció su corazón primeramente y no escuchaba lo que Hashem le decía, pero entonces Hashem le dio varias oportunidades para que se arrepintiera y no lo hizo. Y ahora entonces el Señor es el quien le está endureciendo el corazón a él y a sus siervos porque se le acabó el tiempo, ya no pueden arrepentirse. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor es mostrar sus maravillas, mostrarle a Israel, al pueblo de Egipto, que Él es el supremo, que Él es el único Dios verdadero que tiene poder sobre toda la naturaleza y sobre toda la humanidad. Y dice en el verso 2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Hashem. O sea, esto para que entonces el pueblo de Israel le cuente a sus generaciones. Y sabemos que es así porque cuando leamos el capítulo 12, las instrucciones, los mandamientos que Dios da con respecto a Pesaj, con respecto a la Pascua. En la Pascua que recordamos año tras año este evento de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. No tan solo eso, son mandamientos que Dios le da al pueblo como nación. Son los primeros mandamientos que Dios le da al pueblo como nación. ¿Okay? Ya es nación, la nación de Israel. Verso 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Hashem, el Elohim de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Recuerden que la palabra ahí sirva es abodá en el hebreo, que es el mismo término que se usa para el servicio del templo, abodá. Verso 4, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Y la langosta, por si no sabe, es un tipo de saltamontes que cuando llega un momento en que ellos se multiplican para salir
pero en una forma grande donde se multiplican, y no tan solo se multiplican, sino que hasta crecen de tamaño y cambia su apariencia porque van a salir a comerse todo lo que encuentren. ¿Okay? Y salen en un grupo enorme, enorme, pero también tenemos que entender que la langosta es símbolo del enemigo. Cuando las langostas salían en Egipto, porque tenemos que recordar que estos no son eventos que no han ocurrido anteriormente, pero en la magnitud como esta nunca se había visto. ¿Okay? Y esta langosta, ellos entendían que eran que los dioses estaban enojados con ellos, entonces por eso las langostas venían y se comían sus cosechas, se comían sus productos, se comían todo lo que la tierra producía. Y ellos entienden que esta langosta es una señal de Dios como enemigo en contra de ellos. Y dice, verso 5, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá a sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo. Porque recuerden que cuando cayó el granizo, había ciertos productos que no habían crecido todavía al máximo para ser cosechados. Los que estaban ya listos para cosecharse, esos se perdieron, pero entonces recuerden que habían otras cosas como el trigo que todavía no había salido. Entonces, con esta plaga, entonces lo que salió de la tierra después del granizo, entonces va a quedar destruido. Y dice en el verso 6, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. En el 1915 ocurrió una plaga de langostas en Israel. Y realmente cubrió, Israel no, en Egipto, cubrió completamente toda la tierra, que no se veía nada. Así que imagínense, esta es peor de la que hubo en el 1915. Verso 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, o sea, ya aquí los siervos entienden que el Dios de Israel realmente es el que tiene el poder, que no es Faraón, ni son sus magos, ni son sus siervos, que realmente el Dios de Israel es un verdadero Dios y el que tiene control de la naturaleza y de todas las cosas, porque le dicen. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Hashem su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Sí. Estas palabras le están diciendo a Faraón, mira, ¿qué más quiere? La tierra está destruida. El producto está destruido, los animales están destruidos, las personas están ya sin ánimo, sin deseo, sin nada. Y tú sigues con tu orgullo creyéndote que eres Dios y no eres nadie. Se ha mostrado ya que tú no tienes ningún poder. Verso 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Hashem vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Hashem. Y él les dijo, así sea Hashem con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirar cómo el mal está delante de vuestro rostro. Aquí está, como traducen eso, como que no hace mucho sentido. Pero en el hebreo da a entender que Faraón le está diciendo a Moisés y a Aarón, mira, Ra, el dios es Ra, está delante de ustedes para hacerle mal si ustedes me están mintiendo. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. O sea que Faraón mismo le está diciendo que el dios de él, Ra, está delante de ellos para hacerle mal, si ellos le están mintiendo a Faraón. Verso 11, no será así, ir ahora vosotros los varones y servir a Hashem, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de Faraón. O sea que sigue cambiando, en un momento le dice que sí y en el otro momento le dice que no. Verso 12, entonces Hashem dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto y Hashem trajo un viento oriental. Otra cosa tenemos que entender
que en esta cultura, en este tiempo, un viento oriental, ellos los veían como un viento destructor, un viento que destruye cuando viene el viento del oriente. Y trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Imagínense, entonces no van a tener nada que comer. ¿Okay? Si no hay producto en la tierra, no van a poder comer. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado, really, contra Hashem vuestro Dios y contra vosotros. Y tienen que entender que para Faraón decir una cosa así le cuesta. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Hashem vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. O sea, ya él está viendo que el Dios de Israel se relaciona con su pueblo. Por lo tanto, por eso le dice a Moisés y a Aarón que oren por él, que aplaque la ira del Dios de ellos. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Hashem. Entonces Hashem trajo un fortísimo viento occidental. Ahora el viento viene del otro lado. Y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Hashem endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Recuerden que es ahora Hashem quien endurece a Faraón. ¿Okay? Tiene propósito. Porque muchas personas dicen: ay, pero es que Faraón no tenía oportunidad. Porque si Dios le estaba endureciendo el corazón, entonces el pobre no tenía realmente libre albedrío. Tenemos que entender que Faraón comenzó él mismo, primero, endureciendo su corazón con su orgullo, con su arrogancia, porque él se creía que era un Dios que podía hacerle competencia al Dios de Israel. Y el Dios de Israel ha mostrado: tú no eres nadie ni nadie. Todo está en mis manos, en mi poder. Por lo tanto, Dios le dio oportunidad de que se arrepintiera y no lo hizo. Entonces ahora Dios le dice: estás endurecido, yo te endurezco ahora, no vas a tener oportunidad de arrepentirte. La plaga número 9, la plaga de tinieblas. Hashem dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y aquí tenemos que entender que para Egipto el Dios más poderoso y más grande para ellos era el Dios Sol, llamado Ra. Por lo tanto, y ellos entendían lo siguiente: que todas las mañanas, cuando comenzaba a salir la luz del sol, era que el Dios Ra nacía. Según iba pasando el día, ya al mediodía alcanzaba a ser adulto, y según bajaba la tarde y caía, empezaba a oscurecer, ya era un anciano, y cuando oscurecía era que el Dios Sol Ra entraba a lo que llaman ellos el mundo del más allá, el mundo de la muerte. Y cuando entraba en esa oscuridad que era el mundo de la muerte, él se enfrentaba a una serpiente llamada Apophis, y esa serpiente era la que causaba caos. Y el de Egipto entendía que mientras estaba en esa oscuridad, el Dios Sol tenía que pelear con esa serpiente, y si vencía la serpiente, entonces al otro día volvía, amanecía y nacía de nuevo el sol, amanecía de nuevo el Dios Sol, y seguía el mismo proceso, el mismo ciclo todos los días. Entonces cada vez que ellos veían que el sol salía, significaba que el Dios Sol había vencido la serpiente del caos todas las noches. Pero ¿qué sucede? Que este día no sale el sol. Este día hay una tiniebla tan y tan grande que ellos están petrificados más que todas las demás plagas, porque ellos no ven luz. Significa que el Dios de ellos, el Dios Sol, no venció la serpiente del caos. Entonces Dios es el que te está mostrando: no es ningún Dios Sol, no es ningún Ra, no es ninguna serpiente del caos, soy yo el que tiene control de todas las cosas.
Por lo tanto, cuando viene esa tiniebla, esa oscuridad, y tienen que entender que una oscuridad que se puede palpar, imagínense que ellos no podían ver la persona que estaba al lado de ellos. No podían moverse porque no veían. Okay. Y solamente en Egipto. Y dice, verso 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Recuerden que el número 3 tiene que ver con restauración, con renovación, con resurrección. Es algo nuevo. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo se puede explicar eso? No hay explicación, solamente Dios haciendo de nuevo una distinción, mostrando un favor al pueblo de Israel y no al pueblo de Egipto. Y recuerden que por Faraón, culpa de Faraón. Verso 24, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Hashem, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Hashem nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Hashem nuestro Elohim, y no sabemos con qué hemos de servir a Hashem hasta que lleguemos allá. Ellos no saben si hay que ofrecer vacas, corderos. Pero Hashem endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieras mi rostro morirás. Y sabemos que sucede al revés. O sea, ya Faraón no aguanta más. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Y aquí entonces, ahora es que viene lo bueno. En el capítulo 11, Dios anuncia la muerte de los primogénitos. Dice, Hashem dijo a Moisés, esta es la 10ª. Recuerden que el número 10 tiene que ver con el cierre de un ciclo. Termina un ciclo. También el 10, como contiene el número 1, tiene que ver con el reino, con la unidad del reino. ¿Qué? La unidad. Dice, Hashem dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora el pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Hashem dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Imagínense, ya Moisés ha adquirido honor delante de todos los de Egipto. ¿Por qué? Porque todo lo que él ha dicho ha pasado. Se ha visto que él realmente es un profeta del Elohim de Israel. Dijo pues Moisés, Hashem ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que es el más elite, el más rico, el más importante socialmente y políticamente, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, que se considera entonces una esclava, una persona de menos valor, una persona la más humilde. Y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Hashem hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y recuerden que el perro, el símbolo del perro, recuerden la diosa Maat, que había un perro con cuerpo de un perro y con cabeza de cocodrilo. O sea, las cosas que Dios le dice a Faraón tienen que ver con los dioses que ellos creían. Además de que Faraón mismo se creía un dios, también los dioses de ellos. En este momento Dios le está mostrando que ninguno de esos dioses han podido hacer nada. Verso 8, y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré.
y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Hashem dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Hashem había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Aquí hay un paréntesis, el capítulo 12. Capítulo 12, como estaba diciendo anteriormente, tienen que ver con mandamientos respecto al Pesaj, mandamientos respecto a la Pascua. Y le es dada al pueblo como nación. Ya comenzó Dios a darles instrucciones al pueblo como nación. Y aquí es de donde sale todas las instrucciones de la Pascua. Aquí es donde sale lo que se llama el ceder de la Pascua o la Haggadah, que es un sidur específicamente para celebrar la Pascua, que te da la instrucción y todos los pasos de las cosas que hay que hacer, de las oraciones, de los cánticos, de lo que se come, cómo que se come, cómo se pone en la mesa. Y lo más importante es el recontar, el contarle a los niños, a las generaciones, lo que Dios hizo en Egipto. Esto es un recordatorio anual, siempre, y esa es la verdadera Pascua, una vez al año conforme al calendario hebreo. No es Easter ni es nada de esas cosas. Dice. Sí, familia, sobre todo la familia, es una festividad de familia. Dice, habló Hashem a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, aunque aquí no lo menciona, más adelante menciona que es el mes Aviv. Aviv. Lógico, cuando ellos van a Babilonia y regresan, entonces usan términos babilónicos para referirse al mes que también se conoce como Nisan. Así que Aviv es en el hebreo y Nisan es en término babilónico. Dice, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Aunque aquí dice este mes, se está haciendo referencia a la luna nueva, Rosh Chodesh, luna nueva. Dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y se tiene más o menos calculado que un cordero daba para un mínimo de 10 personas y un máximo de 20 personas. Por lo tanto, si en la familia habían 10, entonces se invitaba al vecino para que entonces las dos familias pudieran comer de un cordero. ¿Por qué? Porque no se puede dejar nada del cordero. Se tiene que comer completo. Dices, verso 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Recuerden que es al día 10 del mes Aviv y por 4 días ese animalito se tiene en la casa y se está mirando y revisando para asegurarse de que no le salga alguna enfermedad o le suceda algo y no se pueda ofrendar. Tiene que ser macho y de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Inicialmente se podía usar o un cordero o una cabra. Luego, para el primer siglo, se decidió por el Sanedrín que solamente hicieran uso de ovejas y no de cabritos. Así que pues, entonces de ese momento en adelante solamente se usaban las ovejas o los corderos. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14, 4 días de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Recuerden que ya es el día 14 del mes de Aviv. ¿Qué significa eso de entre las 2 tardes? Recuerden que los días comienzan, en el calendario hebreo, los días comienzan a la caída del sol. Por lo tanto, está terminando el día 14, la tarde del 14, y cuando cae el sol, empieza el día 15. Por eso dice entre las 2 tardes. Se mata el cordero el día 14, pero se come el día 15. ¿Por qué? Porque cuando termina la tarde del 14, al caer el sol, comienza el día 15.
Por lo tanto, es las 2 tardes. Se mata el 14 y se come el 15. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto bien en hebreo dice mesusa, en la mesusa. Los 2 postes y el dintel. ¿Por qué? Como no hay altar, como no hay templo todavía, esa entrada, ese umbral del hogar se transforma en un altar. Por eso la sangre se pone ahí. Y al poner la sangre se entiende que es una ofrenda. ¿Okay? Se pone la sangre en la entrada, en el umbral, que se hace un altar. Y aquella noche comerán la carne asada. Tiene que ser asada. ¿Por qué? Porque asada, primero que nada, se cocina más rápido y recuerden que ellos van a salir rápidamente. Número 2, asada tiene que asar completamente el cordero. Dice, la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esos son los 3 elementos básicos y fundamentales del Pesaj. El cordero, panes sin levadura y hierbas amargas. Eso nunca puede faltar, con excepción de en estos días que no hay templo. Por lo tanto, no se come cordero, porque el Pesaj es ese cordero que se ofrenda. Ese Pesaj, para que sea un Pesaj, tiene que ser en Jerusalén y tiene que ser en el templo, porque la sangre tiene que ir en el altar del templo. Como hoy día no hay altar, como hoy día no hay templo, no se come cordero. ¿Por qué? Para que no crean que lo que se están comiendo es el Pesaj, no es un Pesaj. Como no hay templo, lo que lo hacemos nosotros año tras año es un recordatorio, es un memorial. Realmente no estamos celebrando el Pesaj conforme a la Torá, porque no hay templo y no hay altar. Es un ensayo. Entonces se come otra cosa, se puede comer pollo, se puede comer res, se puede comer otra cosa, pero no se come cordero. Ahora hay entre algunos judíos ashkenazi, ellos sí comen cordero, pero ellos entienden que no es el Pesaj. ¿Okay? Pero personas que no conocen bien y no entienden, si hacen un cordero y le dan cordero ese día, piensan que quizás realmente es el Pesaj y no lo es. El Pesaj verdadero es el animalito cordero que se mata en Jerusalén. La sangre se pone en el altar del templo y el templo tiene que estar vigente. ¿Okay? Por lo tanto, dice ninguna cosa, verso 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Porque no puede ser cruda ni cocida el agua, porque así eran como ellos ofrecían a sus dioses paganos. Muchas veces se comían las carnes media crudas o las hervían. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. No se puede dejar para el otro día decir, pues me llevo un doggy bag, me llevo una meriendita y me la como mañana. No, tiene que comerse ese mismo día. Son de las ofrendas, de las pocas ofrendas que Dios dice que se tiene que comer en el mismo día. Hay otras ofrendas que puedes comértela al segundo día, pero ya el tercer día no se pueden comer. ¿Okay? Y eso lo vamos a leer y entender cuando vayamos al libro de Levítico. Si no puede comer todo, ¿qué pasa? Entonces, si no se come, tiene que quemarlo. Tienes que quemarlo esa misma noche. Tienes que comer lo que sobre. No se puede usar para el otro día. Pero eso no es ahora. Eso no se hace. O no se hace hoy día, porque hoy día no estamos celebrando el Pesaj, como dice aquí. No estamos en Jerusalén ni hay templo. Dice, verso 11, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es el Pesaj de Hashem. Pesaj de Hashem. ¿Por qué le dice así? Porque ellos van a salir rápido. Después que ellos celebren la Pascua, ellos van a salir rápido. Dice, pues recuerden que es Hashem el que va a hacer la destrucción. Eso de que un ángel, no es ningún ángel, es Hashem mismo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios
en todos los dioses de Egipto, yo Hashem. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Saltar la sangre en la puerta, en el umbral, es una señal de pacto, es una señal de redención, es una señal en que cuando Hashem pase, ve la sangre y no entrará la mortandad en esa casa. Y recuerden que es la familia dentro de la casa. Y en muchos comentarios han puesto esto como un ejemplo. Es como si la casa fuera un útero, y ahí está la semilla, y cuando entra Hashem, ya es dando a entender que entonces nace un pueblo de parte de este éxodo. Va a nacer un pueblo, una nación. Y dice, verso 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Hashem durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es lo que se llama un jukot. Jukot significa que es un mandamiento que para nosotros quizá no tenga lógica, pero es un mandamiento que hay que cumplirlo. Así como el mandamiento de la vaca roja, que no se entiende muy bien, pero hay que hacerlo porque es un estatuto. Y dice que es para todas las generaciones, todos los años en memoria. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. ¿Por qué? Porque la levadura era algo que usaban en los sacrificios a los dioses paganos. Le echaban levadura y le echaban miel a las ofrendas, pero Dios dice, conmigo tú no vas a hacer así. Conmigo hay una distinción. ¿Por qué? Porque el pan sin levadura es algo simple, sencillo, algo sencillo que muestra humildad. Y si no es así, si la levadura no se saca del hogar, o si alguna persona come levadura, dice que será cortado de Israel, que es la palabra karet, que significa que es juicio de parte de Dios mismo. Verso 16, el primer día habrá santa convocación, el primer día, que viene siendo el 15 de Aviv. El primer día es un Shabbat. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. A los 7 días, otro Shabbat. O sea que el primer día de la Pesaj, que es el 15, cuando se come el cordero, es un Shabbat. Y al séptimo día, cuando se está terminando el no comer levadura, también es un Shabbat. Dice, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. O sea, se permite preparar lo que se va a comer, pero no se puede hacer labor, trabajo profesional, trabajo cotidiano de todos los días. Verso 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre de 2 días. Por costumbre de 3 años. No. Perpetua. Perpetua, por siempre. Verso 18. En el mes primero, que es el mes Aviv, tenemos que entender que hay 4 calendarios, hay 4 años nuevos. Este que comienza en Aviv es el calendario que tiene que ver con las fiestas, con las festividades, porque en base a Aviv es que vamos a ir contando para celebrar las demás fiestas. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Y recuerden que es en base al calendario hebreo. Si usan un calendario gregoriano van a estar más perdidos que un huevisco. Tiene que ser conforme al calendario hebreo. Porque si no, se van a perder los 7 días. No van a saber cuándo es el Pesaj de Hashem.
No es el tercer domingo de marzo, todos los años el mismo cuento. No, es el gregoriano. Eso no tiene nada que ver con el Pesaj del Señor. Y dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ese extranjero del que está hablando es el extranjero que se une a Israel y se hace parte de Israel. Porque solamente un extranjero que acepta al Dios de Israel, que hace pacto con el Dios de Israel, puede comer la Pascua. Si usted es extranjero y no tiene ninguna relación con el Dios de Israel, le va a importar 3 pitos si come o no come la Pascua o la celebra. Cuando dice extranjero ahí, es aquel extranjero que no nació en Israel, pero se hace parte de Israel. ¿Okay? Como nosotros. Yo no nací en Israel, pero estoy en pacto con el Dios de Israel por Yeshua. Por lo tanto aquel que entra por medio de Yeshua tiene que celebrar la Pascua. Si no la celebra, lógico, como dije, viene siendo un ensayo, viene siendo un memorial, porque todavía el templo no está y no estamos en Israel. Dice, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacar y tomar corderos por vuestras familias y ofrendar la Pascua y tomar un manojo de hisopo. El hisopo es una plantita que las hojas tienen como unos pelitos. Entonces, lógico, cuando la usan y toman la sangre, pues se queda como si fuera una brocha, como si fuera un pañito, algo que absorbe la sangre. Y una cosa interesante del hisopo es que el hisopo crece entre piedras. El hisopo crece entre piedras. Y el hisopo es para limpieza, es una mata que se usa para limpieza, para limpiar. Y hay diferentes, recuerden que se usa también para el leproso, cuando se le hace la limpieza al leproso, también cuando se riegan las aguas de la vaca roja con las cenizas de ceniza de la vaca roja con las aguas. Y también recuerden que me parece que el Salmo 51, que David dice que le pide a Dios que lo limpie como con hisopo por el pecado que él cometió con Bathsheba. Dice, tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que está en un lebrillo. En aquel entonces las puertas, las entradas de las casas, los umbrales, tenían en la parte de abajo, cuando uno entra a la casa, había como un huequito. En ese huequito era donde ellos ponían la sangre. ¿Por qué? Porque esto no era la primera vez que se hacía. Lógico, cuando se está haciendo esta Pascua, este Pesaj, la intención es de Hashem traer redención al pueblo de Israel. Pero en Egipto tenían la costumbre, por eso las casas tenían en el umbral como un huequito donde ponían sangre. ¿Por qué? Porque era costumbre que cuando se celebraba una boda o se celebraba la llegada de personas importantes, mataban un animalito, ponían sangre en los linteles de la puerta. ¿Por qué? Porque eso le daba muestra, señal al individuo que entraba que era un momento de honor. Entonces, al traspasar el umbral, estaba entrando a un pacto con esa familia. O sea, tiene que ver con pacto. Por lo tanto, Dios utiliza eso que ellos conocen para dejarles saber que esa sangre, donde está en ese umbral, es el pacto de umbral. Van a hacer un pacto diferente porque lo van a hacer con el Dios de Israel, que les va a traer a ellos redención, los va a sacar de esa esclavitud, de ser esclavos, de ser nada, de ser nadie, y darle de nuevo honor, darle de nuevo su nombre, hacerlos una nación. Por lo tanto, tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untar el dintel y 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Son guardados y cuidados dentro de la casa, porque Hashem pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Hashem aquella puerta. Muchas personas piensan que es que Hashem pasa por encima de las casas, ve la sangre y pasa. Dice que Hashem entra
porque él pasa el umbral y entra a la casa y protege a cada familia. Entonces, pastora, pero si son un montón de familias, pues Hashem tiene el poder y la grandeza para estar en todo sitio a la misma vez. Entonces, él, cuando dice pasa, que es la misma palabra de Pesaj, él Pesaj para hacer el Pesaj. Él pasa por el umbral, ve la sangre, y al entrar, recuerden que la sangre es una señal, es como le están diciendo a Hashem, eres bienvenido a mi casa, puedes entrar, puedes estar aquí con nosotros porque estamos en pacto, vamos a guardar tu palabra, vamos a guardar tu honor. Entonces Hashem pasa dentro y guarda a esa familia para que esa muerte no los tome a ellos. Y dice, pasará Hashem aquella puerta, aquel umbral, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. O sea que Hashem a la misma vez está guardando al pueblo de Israel en sus casas y todo aquel que hizo lo mismo, pero a la misma vez está saliendo y matando al primogénito. De nuevo, la grandeza de Hashem, aquí tenemos que entender que lo que está ocurriendo es para que veamos la grandeza, el poder, la soberanía, la gloria, el honor de nuestro rey. Amén. Solamente él puede hacer una cosa así. Amén. Y él lo está haciendo a favor de su pueblo. Como un Dios tan omnipotente, omnisciente, de todo, tenga tanto amor por nosotros que somos nada. Porque mire lo que hizo y sigue haciendo por nosotros. Verso 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Es responsabilidad nuestra como creyentes en Yeshua, como creyentes en la Torah, como creyentes en Hashem, enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos. Si usted no tiene hijos, estoy segura que tiene sobrinos y sobrinas, primos y primas. Todos en su casa, en su hogar necesitan saber lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y cuando entréis en la tierra que Hashem os dará, como prometió, guardaréis este rito, shomer, guardar. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, el corbán del Pesaj de Hashem, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es mandamiento contarle a los niños qué significa esto. Y los hijos de Israel fueron, hicieron puntualmente así como Hashem había mandado a Moisés y Aarón. Verso 29. Y aconteció que a la medianoche, ¿por qué a medianoche? Porque a la medianoche, la oscuridad, es el momento de que va a suceder algo. A la medianoche Hashem hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. ¿Por qué primogénito? Porque es el primer fruto. El primer fruto. Recuerden que Dios le dijo a Faraón que Israel era su hijo, su primogénito, y no quiso dejar ir a Israel. Entonces, tú no dejas a mi primogénito, pues vas a ver lo que voy a hacer con el tuyo. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y muchas personas preguntan, entonces, ¿por qué Faraón no murió? Porque no probable Faraón no era primogénito. Uno de los comentarios que hacen es que el hermano de Faraón, que era el primogénito, tenía defectos físicos, por lo tanto no podía servir como Faraón, porque recuerden que el Faraón representa a un Dios y si tiene defectos físicos, pues no puede ser. Otros dicen que sí era primogénito, pero Dios lo dejó para que viera que su propio primogénito murió. Recuerden que el primogénito de Faraón era el que iba a tomar el trono después que él no estuviera. Y eso va a ser un azote a nivel social, político y religioso. Verso 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid del medio de mi pueblo vosotros los hijos de Israel e id, servir a Hashem como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho e iros y bendecidme también a mí. Porque él dice, ya mismo se le queda todo. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa
antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Hashem dio gracia al pueblo delante de los egipcios, le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Por qué? Primero que nada, le debían el sueldo que no le dieron cuando eran esclavos, hicieron todas las pirámides, todas las fortalezas y todas las cosas de Faraón. Número 2, recuerden que con eso van a hacer el tabernáculo. Capítulo 13. Aquí entonces Dios le da unos mandamientos específicos. Dice, Hashem habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. Eso incluye las mujeres. Una niña que es la primera en nacer es una primogénita. Lo único que los varones tenían el rol específico de ser los sacerdotes de las casas, de los hogares. Pero sabemos que luego los levitas se les da ese honor. Pero cuando es varón, si el primogénito es varón, ese varón hay que redimirlo, y vamos a hablar de eso, pero cuando dice cualquiera que abra matriz es un primogénito, incluye las niñas. Verso 3, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Hashem os ha sacado de aquí con mano fuerte. Recuerden la mano fuerte que se suponía que tuviera Faraón. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Aquí menciona el mes de Aviv es el primer mes del año que tiene que ver con las festividades de Hashem. Y cuando Hashem te hubiere metido en la tierra del cananeo, el eteo, el amorreo, el hebeo, el jebuseo y todo lo feo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. O sea que le está diciendo, una vez lleguen a la tierra, se continúa celebrando el Pesaj. 7 días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Hashem. Recuerden que el primer día es un Shabbat y el séptimo día es un Shabbat. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Hashem hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. De nuevo, es un mandamiento contarle a los niños. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la Torá de Hashem esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Hashem de Egipto. Esto literalmente lo hace el judío con algo que ellos llaman el tefilín. Tefilín es que ellos toman una cajita pequeña cubierta en piel, cuero, y se la ponen en la cabeza y se ponen una en el brazo. Y esto es el memorial de lo que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Egipto, de la fidelidad y la lealtad de Dios para con su pueblo. Y esto se llama tefilín. Y lo usan sobre todo en horas, cuando están orando, los varones, usualmente los varones, no es que las mujeres no lo puedan hacer, pero los varones se ponen, porque lo toman literal. Lo toman literal, entonces en esa cajita tienen versos, estos versos y otros versos de Deuteronomio, y se ponen aquí, porque aquí dice que es una señal sobre tu mano y como memorial delante de tus ojos es aquí, y un memorial en tu mano lo pone en el brazo, y la cajita que pone aquí, que de esto se envuelven con una tira en piel, una cinta que tiene 7 vueltas y después se la ponen en la mano y en la mano forma una shin. Esa cajita la tiene puesta mirando inclinada hacia el corazón. ¿Okay? Y dice, para que la Torá de Hashem esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó de Egipto. Por lo tanto, ese tefilín es señal y memorial de lo que Dios hizo en Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año.
Y cuando Hashem te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Hashem todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Hashem. O sea, el varón primogénito le pertenece a Hashem, y el macho, el animalito macho, también le pertenece a Hashem. Dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cervix, o sea, su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. El asno es el único animal no limpio que Dios dice que tiene que ser redimido. ¿Por qué? No se sabe. Se imagina que es porque el asno era un animal que usaba mucho el judío. Un animal humilde. Y recuerden que también el asno, los reyes lo usaban, sobre todo asnos blancos. Y cuando Yeshua entra a Jerusalén, entra en un asno. Por lo tanto, es un animal de trabajo, pero un animal humilde. Y Dios dice que el primogénito del asno se tiene que redimir con un cordero. Si no lo redime, por lo cual no debiera haber excusa, tienes que romperle el cuello. Dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que supone que el primogénito sea el sacerdote del hogar. Pero cuando ellos están en Sinaí, con la situación del becerro de oro, los levitas defienden el honor de Hashem, entonces Hashem le da el sacerdocio a los levitas. Por lo tanto, si un hijo primogénito varón no es de la tribu de Leví, no puede ser levita ni servir en el templo. Por lo tanto, tú tienes que redimirlo. O sea, tú tienes que dar algo a Dios a cambio, porque como vamos a suponer que yo tengo un hijo varón primogénito y soy de la tribu de Efraín. Como soy de la tribu de Efraín, mi hijo no puede servir en el templo. Por lo tanto, mi hijo no puede ser levita, pues yo le doy algo a cambio a Hashem, porque no puedo darle a mi hijo para servir en el templo. ¿Okay? Y cuando mañana te pregunta tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Hashem nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Hashem hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo ofrendo para Hashem todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. O sea, animalito primogénito que sea macho, eso le pertenece a Dios y es ofrendado en el templo. Hijo varón primogénito, si no es levita, si no es de la tribu de Leví, tiene que ser redimido. Y aún hoy día hay un ritual para eso, hay unas bendiciones donde el padre trae el niño al templo o a la sinagoga, se hacen unas oraciones y se redime al niño y él da una cantidad de dinero, una ofrenda por redención de ese niño. Todavía se hace. Verso 16, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte. O sea que el verso 16 y el verso 9 tienen que ver con el tefilín. Antes, como que no leí un párrafo aquí, ¿verdad? Sí, el del 37 en adelante se me quedó. Antes, lo voy a leer. Antes, ¿ah? Sí, pero no me dicen nada. No, pero como voy a saltar eso, si está importante, tenemos que regresar. Por lo tanto, se me olvidó lo que iba a decir. Antes los judíos en el primer siglo caminaban todo el santo día con los tefilín puestos. Todo el santo día tenían tefilín puestos. Después cambió la costumbre y se usa para cuando se están haciendo las oraciones en la sinagoga. Pero antes ellos, me imagino que los fariseos con los cuales Yeshua tenía sus momentos, andaban, tú sabes, muy santos ellos con su tefilín y sus tzitzit que le llegaban a, ¿verdad? Anyway, vamos al verso 37 del capítulo 12. Que no, aquí la gente no están dormidos, no me avisaron. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot,
como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, ni las mujeres, ni los viejos. Por lo tanto, era 1,000,000 y pico de personas. Algunos dicen que eran 2 millones de personas. Pero interesante que salen de Ramesés. Ramesés significa hijo de Ra y pasan a Sukkot. Recuerden que Sukkot es el nombre de una de las fiestas de Hashem. Sukkot tiene que ver con redención. Por lo tanto, salen de ser esclavos de Ra, del dios Ra, y salen a Sukkot, la redención. Verso 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. En el hebreo la palabra Erev Rav, que significa una multitud mezclada, naciones diferentes. ¿Por qué? Porque recuerden que con la hambruna muchas personas de diferentes naciones se fueron para Egipto. Y además ellos tenían esclavos, ya para este tiempo tenían esclavos que eran prisioneros de guerra. Por lo tanto, estas personas que vieron lo que vieron y creyeron en el Dios de Israel, también dijeron, vámonos de aquí, vamos a aprovechar y salir. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque a echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y sabemos que realmente no fueron 430 años. Los comentaristas dicen que los 430 años comienzan desde el momento que Dios le dijo a Abraham, tus descendientes serán esclavos en Egipto. Porque como esclavos estuvieron apenas como 210 años. ¿Ok? 210 años. No fueron realmente 430, pero están contando del momento que Dios le dijo eso a Abraham. Por eso dicen 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, ¿qué mismo día? El mismo día que le contó a Abraham. Todas las huestes de Hashem salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Hashem por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Hashem todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Hashem dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. Aquí extranjero es aquel que no está llegado a Israel. ¿Okay? Aquel que no es parte de Israel. Aquel que no cree en el Dios de Israel. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. Si una persona tenía sirvientes que adquirieron, que no son israelitas, y ese dueño cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y está en pacto con Hashem, tiene que circuncidar a sus siervos y todo varón en su hogar, incluyéndose el mismo. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, o sea que son personas que no están allegadas al pueblo de Israel. Se comerá en una casa y lo llevarás y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. O sea que estás especificando, diciendo un lugar específico para comerse esa ofrenda. Así como en el templo había ciertas ofrendas que tenían que ser comidas en lugares específicos, dentro del templo o dentro de la ciudad de Israel, de Jerusalén, pero fuera de ahí no se pueden comer porque invalida la ofrenda. Por lo tanto, aquí, si se salían de la casa o la sacaban de un sitio a otro, invalidaban esa ofrenda. Y dice, no quebraréis hueso suyo. ¿Por qué? Porque cuando Dios le está dando estas reglas a ellos, estas instrucciones, son instrucciones que las personas libres podían hacer. Personas que eran libres podían hacer carne. Personas que eran libres podían comer carne. Personas que eran libres tenían tiempo para sentarse y comer y disfrutar. El pobre, entonces tampoco servía. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si usted tiene un pedacito de carne y le echa 3 litros de agua, hace una sopa, aunque son agua, pero le da para todo el mundo, ¿verdad? Sí. Pero si es asada, no tiene para todo el mundo, tiene para un grupo específico de personas. Otra cosa, el pobre quebraba los huesos de los animales que se comía y le chupaban el tuétano. ¿Por qué? Porque no tenían casi nada que comer. Pues entonces Dios dice, no se comporten como individuos pobres, porque ya ustedes no son pobres, ya son un linaje de Hashem, ya son realeza. Siéntese, disfrútese en este Pesaj porque van a salir de ahí personas libres, una nación completa. Mas todo siervo humano, ok, ya dime. A ver.
47, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiese celebrar la Pascua para Hashem, o sea, este extranjero es el que se ha llegado a Israel, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ningún varón incircunciso aún hoy día puede comer el Pesaj. Porque aunque es un memorial lo que estamos celebrando, aunque es un ensayo, esa comida representa el pacto, representa el Pesaj. Por lo tanto, una persona que no esté, un varón que no esté circuncidado, no se puede sentar a comer la comida del pacto. Puede estar y comerse otras cosas, pero la cena como tal no la puede comer. Es un mandamiento. Todo varón tiene que estar circuncidado. Aún hoy día, y usted me dice, ay, pastora, pero es el mandamiento y es así. Porque si estuviésemos en Jerusalén, en Israel, y si tuviera el templo puesto en pie y usted no está circuncidado, usted no podía comer de ese Pesaj. ¿Okay? Lo único que no se puede comer es el cordero como tal. O sea, pero recuerden que la cena que estamos comiendo representa el pacto de la redención. Te contesto ahorita. ¿Okay? Pero hay que circuncidarse. Tiene que circuncidarse. Un varón que fue circuncidado cuando niño, por aquella razón, que no eran judíos, pero que en un momento antes se hacía, y quiere participar de la Pascua, aunque está circuncidado, tiene que tener el entendimiento por el cual lo está haciendo. ¿Okay? Si un varón hoy día adulto que no ha sido circuncidado, hoy día se hace circuncisiones, no como se le hace a un bebé recién nacido, pero sí se hace en una forma, porque recuerden que tiene que haber derramamiento de sangre. No es que se van a desangrar mis hijos, es que simplemente hay, aunque sea una gotita de sangre, porque si no hay, los varones son medio... No voy a decir más nada. Anyway, lo que quiero decir es que es la muestra de que estás en relación con el Dios de Israel. Es el señal del pacto. ¿Okay? Por lo tanto, si no están circuncidados, no se puede comer el Pesaj. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. O sea, el que se allega a Israel tiene que cumplir igual como el que nació en Israel. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Hashem a Moisés y Aarón, así lo hicieron. En aquel mismo día sacó Hashem a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y ahora sí terminamos la porción de la Torah. Así que vamos a tomar un momentito para preguntas.